bendiga. Amen. God bless you all in this beautiful afternoon. En esta tarde muy bonita para la gloria del Señor. Yes, yes. Un poco ventoso. Yes, it's a little windy out there. We could hear the whole noise of the wind. But it was nice. It was beautiful. Pero bonito, ya están saliendo las flores, yes. las hojas, están saliendo la vegetación. Yes. Flores, spring is coming, flowers, vegetation. We can see all of it. Amen. Todo está muy bonito ya por la tarde. ¿Cómo han pasado la tarde de hoy, hermanos y hermanas que están entrando? Díganme cómo la han pasado. And let us know esta how semana. your week has been. Yo sé que algunos de ustedes pues han pasado un poco fuerte, pero estuvimos orando aquí el miércoles pasado. Yes, we know it's been a hard week, but we were here Wednesday praying all together with the church. Amen. Y esto pues trajo fortaleza a la vida de todos nosotros, ¿verdad que sí? It did bring, strength to all of us, definitely. Claro que sí. Yes. Déjame buscar aquí. Voy a conectarme con usted. Oh, live, I had it, yeah, okay. But I thought of the picture. Oh, yeah. Ok. So vamos a conectar en 3, 2, 1 y ahí estamos. Muy bien. Estamos como un poquito, no sé. Maybe separados. Yeah, ahí, un poquito. Ahí, okay, now, okay, we're good. Gloria a Jesús, estamos aquí glorificando al Señor, estamos en... Amen. Ahí está, ahí es claro, ¿verdad? Yes, we're there. All right. Dios los bendiga, que bueno, ya hay un buen grupo de hermanos, aleluya. Vamos a orar a incluir en la oración al hermano Lenier Chalas, que está en el hospital. Sí, no te dije nada porque llegamos así tardecito y estaban ocupados, pero Lenier Chalas está en el hospital atendiendo, es un dolor que tenía, pero ya lo están atendiendo con antibióticos. Amen. Así que, we're going to be praying for Lenier Chalas, who was just in the hospital. Amen. He's in the hospital. He's being checked. Amen. But he's connected. Pero está conectado aquí con nosotros. Así que, hermano Lenier Chalas, le mandamos un abrazo fuerte, mucho amor en el nombre del Señor y pronta recuperación. Que Dios le ponga su mano sobre su cuerpo y lo pueda levantar de ahí para que pueda continuar su vida de bendición. We are with you in love, Lenier Chalas, and we send our love, our best, our prayers for you guys over there so that you can resume your life, typical life, and go back home as soon as possible. Amen. Yes. But he is right here connected with us, and that's great. Seguimos orando. Está el hermano con nosotros, el hermano Iván del Valle, la hermana María Edilma. Melissa está con nosotros también. Melissa también. She's connected. Desde su lugar de recuperación, ¿verdad? Yes. From her place of rehabilitation. But she is with us. Amen. Estos son valientes. Gloria a Dios que se conectan con nosotros. Aleluya. Están todos estos hermanos aquí con nosotros. Ya estamos conectados con todos. Dios los bendiga a todos los que están conectándose con nosotros. God bless everyone who is connecting with us right now. Amen. Y buscamos, aleluya, buscando la presencia del Señor y su palabra. Amén. As we search for God's presence and His word. Vamos a estar, aleluya, estudiando Hechos capítulo 8. Amen. We're going to be studying Acts chapter 8. Yep. Aleluya, después que cantemos varios cánticos y oremos por todos estos hermanos, aleluya, estaremos entonces estudiando Hechos capítulo 8, así que busque su Biblia, manténgalo allí porque estamos leyendo el libro de los Hechos. Amen, so make sure you have your Bibles ready. We're going to start the study right after we sing a few songs and we pray and present petitions before the Lord. Dios los bendiga a los que están integrándose al Facebook Live, bendiciones a todos. A todos, gloria al Señor, y vamos a comenzar ya orando, abriendo este servicio con una oración, aleluya, para que Dios nos pueda bendecir y reciba toda la gloria. Amen. I want to, your mind is flying somewhere else, okay. I'm reading the messages as they come. Let's start with praying to the Lord so that He can add His blessing upon our life, more blessing over blessing,
and so that He may be glorified in everything that we do today. Amen. So vamos a comenzar ahora. Amen. Let's begin with a prayer. Padre Celestial, venimos delante de ti. Heavenly Father, we come before you. Te presentamos, Dios mío, este momento de unidad espiritual. We present to you this moment of spiritual unity, Aleluya, Dios mío, de búsqueda de tu presencia. of a search of your presence. Cada vez que nos unimos en tu nombre, ahí tú estás. Every time that we come together in your name, you are there. Eso tú lo declaraste en el libro de Mateo, You have declared it in the book of que Matthew, donde quiera que hay dos o más en tu nombre, ahí tú that estás. wherever there are two or more in your name, you are there. Y creemos esta palabra And we believe this word, y te amamos, Señor. and we love you, Lord, Y yo sé que tú nos amas a and we nosotros. know that you love us. Te presentamos estas ovejas. We present to you your sheep. Bendícelos grandemente Bless them abundantly para la gloria de tu nombre. for the glory of your name. Dios mío, que tu nombre sea glorificado May your name be glorified en la boca, en el corazón de todos los que están in the conectados. heart of everyone that is connected Para la gloria tuya, for Señor. the glory of your name. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén Amen. y amén. Aleluya. ¿Cómo estuvo su semana, gente? Gloria a Jesús. Amen. How was your week? Mhm. Come on, sister. How was your weekend? ¿Y cómo están todos? Gloria a Jesús, aleluya. Amén, aleluya. Díganme 2 o 3, aleluya. Y comenzamos ya cantando. Pero quiero escuchar, aleluya, a los hermanos cómo están. Y le estamos mandando un montón de corazones a la gente, un montón de cariño. Amen. What did I say? Oh, we're sending a lot of hearts and Yeah, love to yeah. everyone. Vamos a orar por la pastora que está un poquito despistada y viendo los hermanos escribiendo aquí. Gloria a Jesús. Aleluya, pero ella está bien, ¿verdad? Está I'm un good. día. I'm good. I'm Okay, good. It was a estás tiring aquí. day, but I'm here. Okay. La semana tuya estaba fuerte. It was a pretty Hefty. hefty week. Yeah, mine too. Yes. Mine too. Gloria a Jesús. Pero estamos aquí Amen. y estamos en victoria. We are in victory. Y Amen. seguimos hacia adelante Amen. And we keep moving forward con optimismo. with optimism. Yeah, positivamente, echando hacia adelante en el nombre del being Señor. positive in the name of the Lord. Gloria a Jesús. Amén. Para adelante. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a cantar esta alabanza. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor, así que busquen sus instrumentos. Make sure. Go get your instruments, whoever is accustomed to getting their instrument. Gloria a Jesús, porque vamos a cantar con Dios. Cuando se le canta al Señor, se le canta al Señor con todo el corazón. Amén. Translate it because I'm reading here. We are singing to the Lord with all of our heart. Hallelujah, hallelujah. Let me see. Okay, which one are we going to sing? Someone asked for Waymaker. Someone asked for Waymaker. Melly asked for Waymaker. Okay, so and we did Melly, not you got us in trouble. rehearse Waymaker. So we're going to try to sing Waymaker. So I hope everybody helps us. Aleluya. So, ¿en qué tono vamos? Empieza entonces, yo te sigo. Amén. Para la gloria del Señor vamos a cantar en español. ¿Cómo se dice en español? Aquí estás. Aquí estás, orando. Debemos mover. Ahí es, ¿verdad? Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Amén. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás.
So that's the way to do it. All right. Esto fue un rehearsal. Now we're going to sing it. Amen. ¿En inglés o español? En español. So let's start with Spanish. Aquí está. Cántala con nosotros. Aquí estás, subiendo en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, hermoso te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando en mí, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yeah. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres. Así eres tú, así eres tú. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. Worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you That is who you are. Así eres tú. 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 Even when I don't see it, you're working. When I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
siempre estás obrando, tú siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, tú siempre estás obrando, siempre estás. Working in our midst, working you. You are here, working in our midst. I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, and that is who you are, 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 and that is me. I see it in you. I see it in you. Oh, I see it in you. I see it in you. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Así es tu Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se han gozado del Señor? Gloria a Jesús por esta alabanza. Gloria a Jesús, qué bueno que los hermanos y las hermanas están cantando. Gloria a Jesús. Aún en improviso. En improviso. Aún en improviso estamos cantando. Improvising. Oh, there. Oh, my goodness. We gotta give you pastillas McCoy. Today, I don't know. I gotta get my thinking. We gotta give her pastillas McCoy. You know what pastillas McCoy Oh is? my God, I remember those. In Puerto The little Rico. pink We ones? grew up with it. Yes, I grew up. It's like fish oil. Yeah, like pills. Like the horse. They used to give it to, no, but they were little kids. Yeah, well, you know what? Children too. You're all right. You're all right. Gloria a Jesús. I'll promise I'll make it tonight. Praise God, aleluya. ¿Cuántos se están gozando en el Señor? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pastillas McCoy otra vez. My ¿Cuántos se God. están gozando en el Señor? Amen. How many of you are rejoicing in the Lord? Just gotta bring that Hallelujah. down because we can hear. Aleluya, aleluya. Oh, we have that. Okay, amen. Praise God, aleluya. Nos estamos gozando en el Señor. Gloria a Jesús. Ahí están los hermanos, mire. Let me see. Cantando al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y adorando al Señor junto con nosotros. Amen. Aleluya, ya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Adoramos al Señor y bendecimos su nombre. ¿Van a cantar una de las que ya teníamos o vamos a cantar la otra alabanza? La primera que va a cantar. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Cuán grande es mi Dios, ¿no? Yeah. How great is our God. How Our great. God Yeah. is mighty. Amen. No importa por lo que estén pasando, Dios sigue siendo grande. Amen. No matter what you're going through, God continues to be almighty. Aleluya, amén. Dios es grande. He's great. He is Aleluya, great. bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a cantar esa misma, vamos a cantarla. Gloria a Jesús. Español. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la gloria está
earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. The trembles at his voice, the trembles at his voice. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will sing how great, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, How great is our God. all will sing how great, how great. Is our God. How great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. How great is our Again, yes. Get to it up. Hallelujah. It's our God. Grande Dios, aleluya. One time. How great is my God. How great is our God. How great Spanish speaking people, let's sing it, come on. All the Spanish speaking, grande es Dios. Que Dios oiga. Dale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. English. How great is our God. Oh, sing with me. How great. Is our God, and all will sing how great, how great. One more time. is our God. Hallelujah. With power, come on. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will sing How great is our God. That is the last one. One grande es mi Dios. One grande es mi Dios. todos lo verán. One grande es Dios. Aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Alaba lo que vive, es bueno. How great is our God? It's praise Him. God is worthy of all praises. You can clap your hands. You can say hallelujah. You can say amen. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. God is good. And Hallelujah. God is great. Yes. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. See, I forgot about this bad week. You know, it's like past. You come to this day and it's like, oh, that's okay. Yeah, You yeah, know, yeah. we're here and you can feel the presence of God and you sing and just seeing all the brothers and sisters there is just
just fills you with joy and peace. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah, I mean, I was playing that guitar like we have an orchestra. An orchestra. A group, orchestra, as they call it. Estaba tocando la guitarra como si tuviera una orquesta. Gloria a Jesús, aleluya. Me estaba imaginando a todos los músicos ahí. Ahí están toditos. ¿Está en inglés? Todos los músicos están ahí. He was imagining that all the musicians were here. Amen, aleluya. Así que, pero está en su casa. Amen. Gloria a Jesús. Everyone is in their homes. Hallelujah. It is so hard to sing and praise God with the church, but on mute. Ay, no, es difícil cantar con la iglesia, pero En mute. en mute, en silencio. En silencio, gloria a Jesús, porque no se oyen los hermanos alabando y respondiendo. Yes, I know. Nos estamos imaginando We're pues, visualizing you guys praising as we sing and as we worship. a través del Facebook Live. Amen. And seeing your posting. Bendito sea el Señor, como dice la hermana Lugo, bendito sea el Señor, aleluya. Amen. Pero todo para glorificar el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso allá en su casa, donde estén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Let's praise God. Let's give him a hand. He deserves all the honor and all the glory. Amen. Aleluya. Bendito sea Dios. Y ahora vamos a pasar a una parte muy especial y es presentar las peticiones. Quiero presentar las peticiones hoy. We're going to go into a very special part and it's to present our petitions. Amen. Y aunque el miércoles pasado presentamos todas nuestras peticiones Even though Wednesday we were here presenting all the petitions, y and todos praying for them. presentaron peticiones por muchas personas enfermas. Amen. And there were a lot of petitions for many people that were sick. Amen. Aleluya. Queremos continuar queremos continuar pidiéndole al Señor por todas estas Amen. peticiones. We want to continue to ask God and to pray for Así those que vamos a petitions. presentar a Dios a todos estos hermanos que están ahora mismito en los hospitales. So we're going to present to God every brother and sister that are they're in the hospital at this moment. Debo decir de una buena noticia, I should declarar. say, tell you a good news. Ya Dios está contestando peticiones. God is already answering petitions. El hermano allá, familia hijo de la hermana Irvia Robles y hermano de la hermana Irvia Rosario. And the son of our sister Irvia Robles and the brother of our sister Irvia Que sufrió un accidente bastante severo. He had a pretty serious accident. De la cual humanamente estábamos bastante preocupados. Humanely, we were preoccupied and worried about him. Pero le oramos al Señor y ya me indica a su esposa a través del text que mañana ya sale del hospital. Oh wow, they just told us by text that he will be discharged tomorrow from the hospital. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por eso? Damos aplausos al Señor, aleluya. Y 2 o 3 asuntos personales que teníamos con algunos hermanos de la iglesia que tenían unas necesidades bastante And profundas. also some of our other brothers and sisters who had personal Concerns. issues and Yeah. concerns that we were praying for and dealing with. Ya Dios comenzó a liberar God began to set free. y está libertando a la gente. Yes, He's Gloria a Jesús. Así que todos ustedes que están en los hospitales y en centros de rehabilitación, all of you that are finding yourself in the hospital or any rehab place, Dios está con ustedes. God is with you. Los que están desanimados, Those who are feeling discouraged, Dios es tu fortaleza. God is your strength. Los que están Those cansados, who are tired, Dios es tu descanso. God is your rest. Los que están desesperados Those who are desperate, y que están sufriendo they're ansiedades, suffering from anxieties, Dios es tu confianza. God is your trust. Aleluya. Así que bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Aleluya, Lord. Yes. bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que están esperando que una providencia de Dios, And those who are waiting for a providence from God, porque están pasando necesidades. because you are going through certain needs, Jehová Dios es tu proveedor. God, Jehovah is your provider. Amén. Así que Amen. mantengan la fe ahí. Que el trabajo de Satanás es desesperarnos. So keep your faith. The job of the enemy of Satan is to make us despair. Yeah, and desperate, right? Yeah. Pero el trabajo del Espíritu es
proveer confianza a través de la palabra. But the work of the Spirit is to provide trust through the Word of God. Y que aprendamos a esperar en el momento For que us sucedió. to learn to wait for that perfect moment Amén. from God. Estamos orando por toda esta gente. Me viene a la mente el yerno de nuestros hermanos Linda y Brett. We are praying for all these people, and it comes to my mind the son-in-law of our brothers Linda and Brett. Que va a estar pasando por un proceso médico bastante extenso. He's going to be going through a very extensive medical process. Ya, pero Dios va a estar con él también. But God will also be with him as Vamos a orar well. por eso. We're gonna pray Ay, for that. queremos decirle que la hermana Sandra de allá de Ecuador, We want to say that our sister Sandra from Ecuador, aleluya, Dios la está levantando con poder. amen, God is just lifting her up with power. Aleluya, Amen. y qué buenos saludos allá de Ecuador y que continúe el trabajo allá como pueda, poco a poco, pero que, Yes. aleluya, siga hacia adelante. We Amén. wish her the best for her to continue to do the work as much as she can, at least, throughout this first few days, Dios. amen, as she starts getting better. Dios está contestando las peticiones. God is answering. Amén. Padre Celestial, te pedimos en estos momentos. Heavenly Father, we ask in this moment. Tú ya te estás moviendo en las peticiones de tu pueblo You are already moving in the petitions of your y people, las estás contestando. and you are answering them. Pero Señor, traemos más delante de ti, But Lord, we bring more before you, porque tú eres nuestro refugio y fortaleza. because you are our refuge and our strength. Te pido, Dios mío, que sigas obrando en las demás peticiones. We ask you, Lord, that you continue to work in the other petitions. Te damos gracias por las que te has contestado We ya. thank you for those who that you have already answered, Y toda la gloria sea para ti. and all the glory is yours. Señor, ahora te pido que sigas moviendo tu mano Lord, we now ask you that continue to move your powerful en las hands demás peticiones de aquellos que están enfermos. in the other people that are sick, Aleluya, que seas ahí con ellos for you to be there with them. y ponga tu mano sanadora y poderosa sobre ellos en esta misma hora. And you place your mighty and healing hand over them in this hour. Te lo estamos pidiendo, Dios mío. We're asking you, Aleluya, con toda humildad de nuestros corazones with all humbleness from our hearts, y con toda la fe en el Espíritu, and all the faith in the Spirit, que tú, Dios mío, obres that you please work como tú sabes as hacerlo. you can only do. Tú eres poderoso. You are almighty. Aquellos que están pasando por un proceso médico, Those who are going through a medical process, aleluya, Dios mío, aparécete allí con ellos, present yourself Que- to them, puedan sentir tu poderosa presencia en esta misma hora. that they could feel your powerful pressing in this moment. Envío poder en el nombre de Jesús, Send your power in the name of Jesus, de liberación, of deliverance, de sanidad of healing, y de and fortaleza strength, y de and victoria of victory en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Para la gloria de tu For the nombre. glory of your name. Gracias, Señor. Thank you, Father. Amén. Thank you. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. We Aleluya. believe it done in Jesus' name. Amén. Lo que hemos hecho en el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, hermanos y hermanas, vamos a pasar al libro de los Hechos, capítulo 8. Okay, now we Gloria a go Jesús. to the book of Acts, Aleluya. chapter 8. Aleluya. No suelte la oración. No suelte la oración. Don't let go of your prayer. Aleluya. Yes. Manténgase ahí en comunión con Dios siempre. Gloria a Jesús. Continue your communion, Aleluya. right? Ya. With the Lord. Amén. Aleluya. Y estamos ahora en Hechos, capítulo 8. Amen. We're entering into Acts chapter 8. Aleluya, esperando que Dios me ayude a la vista. Gloria a Jesús, aleluya. Nadie gonna find it. No hay pejuelo. Ok, gloria a Jesús. Gracias. Y ya en el capítulo 7 terminamos con la historia de Esteban. We had already finished chapter 7 with the story of Stephen. Que en una forma lamentable lo apedrearon That in a very sad way he was stoned en defensa a la palabra del Señor. as he was defending the word of God. Pero en la otra forma, But on the other hand, el mundo no se merecía un hombre como este. the world did not deserve a man like this. So, Dios tuvo en gracia llevarlo con él. So God, ¿cómo se dice? Tuvo en gracia By his grace, God then took him with him. Amén, aleluya. Y sabemos que los hermanos en nuestros días
en otras partes del mundo And we know that our brothers and sisters in other parts of the world, están sufriendo las mismas penalidades o castigos. they are suffering the same punishments. Están padeciendo de persecuciones por causa del nombre de Jesucristo. They are being persecuted because of the name of Christ. Y están sufriendo grandemente. And they are suffering greatly. Pero muchísimos de ellos no niegan el nombre del Señor. But many of them, they do not deny Christ. No nos vamos lejos y vamos a estar tocando estos temas. Aquí en los Estados Unidos ya se está levantando una gran persecución. Even here in the United States, there's a great persecution being awakened or Lifted en contra de los creyentes que creen en Jesucristo y en su palabra. against the believers that believe in Jesus and in His Word. Pero vamos a seguir orando al Señor, But we're going to continue to pray que el Señor nos dé fortaleza that God gives us strength y sabiduría and wisdom para bregar con estos asuntos. to work with these things. Pero vamos a ir al capítulo 8 y de ahí vamos a estar abundando un poco más. Let's go to chapter 8. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu In Santo. the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Y Saulo consentía en su muerte. Let me see if I can do this. Okay. And Saul approved of their killing him. Ok, lo quiero dejar ahí un momentito I just want to leave it there for a moment. para que vean la transición del capítulo 7 al capítulo 8. So you can see the transition between chapter 7 to chapter 8. ¿En qué consentía Pablo en la muerte de quién? Who was Paul approving the killing of? Yes, Esteban. Yes, of Stephen. Porque Saulo era joven y estaba allí presenciando, era testigo de lo que estaba pasando. Because Saul, he was young and he was being a witness of what was happening. Pero él estaba consintiendo en esa muerte. But he was approving of this killing. Saulo era un fariseo religioso Saul was a religious Pharisee. y creía en Dios, Jehová Dios, And he believed in Jehovah y God. seguía las ordenanzas de Jehová Dios. And he followed God's laws. Pero este evangelio de Jesucristo es nuevo But this gospel of Jesus Christ was new. y para él y todos estos hombres que estaban matando a Esteban, And for him and all those men that were killing Stephen, la religión de Jesucristo es una religión nueva the religion of Jesus is a new religion. y no la estaban aceptando And they were not accepting it. porque no estaban entendiendo las profecías de los profetas acerca del Mesías Because Jesús. they were not understanding the prophecies of the prophets in regards to Jesus. So, Saulo se creía que estaba haciendo algo bueno para Dios, So Saul thought that he was doing something good for God, pero no lo estaba haciendo. but he was not doing so. Vamos a leer, a proseguir leyendo. Let's continue to read. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. So, mire lo que provoca Esteban So look what Stephen provokes. por defender el evangelio. Because he was defending the gospel, Provoca una persecución en contra de todos los que creen como él. he Y provokes provoca a persecution to all those that believe as he does. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Esteban presentó una defensa bastante sólida Stephen, he presented a very solid defense, y sabía lo que estaba hablando de la palabra del Señor. and he knew what he was talking about the word of God. Y él acusó a todos estos religiosos de haber dado muerte al Mesías. And he accused all these religious men of killing the Messiah. Y por causa de esto, And because of that, lo apedrearon. they stoned him. Levantaron mentiras y calumnias, o sea, mentiras y falsos rumores. They had falsely accused him. Ujú. Gloria a Jesús. Y ahora vemos que estos religiosos y gobernantes Now we see that these religious men and the leaders, mandaron a perseguir a todos los cristianos, they went after all the Christians a quitarle todo lo que tenían, to take away everything that they had, quitarle sus posesiones to take away all their possessions, y perseguirlos hasta darle muerte o echarlos a la cárcel. and persecute them until either killing them or putting them in jail. So,
So mira lo que está pasando. So look what's happening. Jesucristo le dice a sus discípulos, yo vengo pronto. Jesus says to his disciples, I am coming soon. Pero lo que vino pronto fue una But persecución. what came soon was a great persecution. Wow. Y ahora están, dice aquí en el versículo 12, el primero, sí, que fueron perseguidos y fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y Samaria. And that's what it says here, that they were persecuted and they were scattered throughout all the Judea and Samaria. Ahora vamos a ver lo que pasó en el versículo número 2. Y hombres piadosos, buenos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verse 2, godly men buried Stephen and mourned deeply for him. Gloria al Señor. El 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Wow. ¿Se imagina usted que se desata una persecución y nos tomen y nos metan en la cárcel? Imagine if there is a persecution here and they take us and put us in jail. ¿Qué usted haría? What would you do? ¿Negarías a Cristo o le fuese fiel? Would you deny Christ or would you be faithful to him? Es fuerte. That's very hard. Estamos hablando de gente que van a tu casa y te arrancan de tu casa, te quitan todo We're talking about people who come into your house and pull you out and take everything away. y te meten a la cárcel como si fueras un malhechor o un pecador. And then they put you in jail as if you were an evildoer. Y todo por la causa del nombre del Señor. And all due to because of the name of Jesus. La primera iglesia que se levantó en el planeta Tierra, The first church that was built, risen and formed on planet Earth, fue la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. it was the church of Jesus Christ in Y la Jerusalem. vemos aquí ahora siendo perseguida por los And we maleantes, see it now being persecuted por aquellos hombres malos. because of those evil men. Y dice que Saulo era uno de ellos, And it says that Saul was one of them. que se metiera en las casas y arrastraba a los hombres y a las mujeres hasta llevarlos a la cárcel. That he would go to their house and he would drag them off and put them in jail. Wow. Hermano, quiero hacer una pausa aquí, I just want to pause here for a minute antes de entrar al versículo 4. before going into verse 4. Porque quiero que entiendan que es triste como pastores ver, Because I want you to understand how sad as pastors to see es ver cómo gente se rinden y abandonan la iglesia how people give up and they leave the church por mucho menos. for just very little things. Ya. O sea, no por persecuciones, Not because of persecution, no porque le están quitando todo, not because they're taking everything away, no porque lo están metiendo en la cárcel y maltratándolos, not because they're being mistreated or being put in prison, sino por otras cosas que no valen la pena. O sea, but que for son other things that are not worth it. Exacto. So, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Está tu vida espiritual fundamentada en Cristo? So how is your spiritual life? Is the foundation Jesus Christ? En tu corazón, ¿qué tú sientes? Si hubiera una persecución, ¿abandonarás a Cristo? In your heart, what is it that you feel that if you go through a persecution, would you abandon Christ? ¿Qué pregunta? What a question. Nadie quiere pasar persecución. No one wants to go through persecution. Lo que queremos es la bendición y protección de What Dios. we want is the protection of God. Pero si Dios no contesta esas peticiones But if God does not answer those petitions en la forma que queremos, in the way that we want, en la forma que estamos soñando, in the way that we're dreaming of, ¿abandonamos a Cristo would you leave Jesus o le Christ? vamos a ser fiel hasta lo Are you último? going to be faithful to Him until the end? Ese es el Evangelio. That is the gospel. Da pena It's sad que cristianos de años, that Christians, that people that have been Christians for many years, por cualquier tontera, for any little thing, aleluya, abandonan la iglesia, they abandon the church, abandonan los pastores, they abandon their pastors, y si no se cuidan hasta pueden abandonar a Dios también. and if they're not careful, they would abandon God as well. Wow. Versículo 4. Verse 4. Pero los que fueron esparcidos iban por toda
parte anunciando el evangelio. Verse 4, those who had been scattered preached the word wherever they went. Mira cómo reaccionan estos cristianos. Look how these Christian people reacted. Se están metiendo en tu casa They're going into your house o en tu apartamento. or in your apartment. Te están metiendo en la cárcel. They're putting you in prison. Pero otros que están mirando lo que está But pasando, the others that are looking at what's happening, le avisan a otros cristianos they tell other Christians, y le dicen, cuidado que están persiguiendo la and iglesia. they say to them, be careful, they're persecuting the church. Vamos a correr, vamos a huir, deja todo y vámonos. Leave everything and let's just go. Wow. Y se van huyendo And they go running away sin nada. without anything, Wow. Sin saber para dónde van a ir. without knowing where they're going. Pero ¿cuál es la reacción de estos creyentes? But what is the reaction of these Que Christians? mientras corrían huían de los maleantes, That as they would run away from these evil men, especialmente políticos y religiosos, especially the religious and the politicians, mientras ellos corrían huyendo, as they were running away, donde quiera que iban, wherever they went, seguían predicando al Cristo de la they gloria. would continue to preach Jesus Christ. Aleluya, ¿cuánto glorifican el nombre How del many Señor? will glorify the name of the Muchas Lord? personas estuvieran llorando, Many people would be crying. otros quejándose, Señor, ¿por qué has permitido esto? Oh, they're complaining, wow, God, why did you allow ¿Por this? qué me abandonaste? Why did you abandon me? Aleluya, pero no, siguieron predicando al Jesucristo No, poderoso. they continue to preach Jesus Christ. Esto es grande. This is great, something big. Parece que tenemos que pensar bastante en esto. We got to think a lot about this. Dice aquí el 5. Entonces Felipe, que es uno de los discípulos o apóstoles, Then, you got to descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Cuando glorifican el nombre del Señor. Y dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. So, Felipe es uno de los apóstoles de Cristo. So Philip is one of the apostles of Jesus. Él caminó con Cristo, He walked with Jesus. él vio a Cristo, He saw Jesus. él lo vio, He heard him. él comió con He él ate with him. y durmió en el mismo lugar donde dormía Cristo muchas veces. And many times he slept where Jesus slept. Dice que Felipe fue a Samaria. Says that Philip went to Samaria. Wow. Pero mira lo que dice aquí. El 7. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Amen. For with shrieks impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. Amén. Y el 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. So there was great joy in that city. ¿Cómo puede ser esto? How can that be? Están sufriendo, They're suffering, los están persiguiendo, they're being persecuted. pero dice aquí que la iglesia tenía gran gozo y la ciudad tenía gran gozo. But it says here that the church, the city, they had a great joy. Wow, se van a Samaria. They go to Samaria, Y quizás algún hermano le pregunta a otro, ¿qué hacen aquí ustedes? Ustedes son de Jerusalén. and maybe one of the brothers says, what are you doing here? You belong in Jerusalem. No, es que somos de la iglesia del Señor y estamos siendo perseguidos. No, it's because we are from the church of Christ and we're being persecuted. ¿Por qué estaban gozosos? Why were they joyful? Ahí se estaba pronunciando un gran avivamiento. A great revival was taking place. Cada vez que hay un gran avivamiento, Every time there is a great revival, siempre hay una persecución. there is always a persecution. Y siempre que hay una persecución, And always that when there is a se persecution, produce un gran avivamiento. a great revival it's produced. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor?
Atiendan bien, y es que Felipe estaba siendo perseguido también. So Philip was also being persecuted, Y aunque los demás discípulos se quedaron juntos, o sea, los apóstoles, and even though the other disciples, the apostles, they stayed que me together, imagino que estaban escondidos también un poco, that I imagine that they were also kind of hiding as well. Felipe dice, yo voy para Samaria, pero no dejó de predicar. Philip said, I'm going to Samaria, but he did not stop preaching. Vamos a ver qué misterio hay aquí. Let's see what mystery is here. El 9, ¿verdad? Verse 9, yes. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. He boasted that he was someone great. A este oían atentamente todos. Y dice aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. And all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, this man is rightly called the great power of God. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. They followed him because he had amazed them for a long time with his sorcery. Pero creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres también. But when they believed Philip, as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Gloria al Señor, cuánto glorifica el nombre del Señor. Había un hombre que era un mago, So it was a man that he was a sorcerer. o sea, practicaba la magia y la brujería. He would practice sorcery and witchcraft. Y dice la Biblia que estaba engañando a mucha gente. It says that he would, ¿cómo se dice? Deceiving many people. Óigame bien, el arte de la magia y la brujería Witchcraft and sorcery, no son de Dios. they are not God's. Aleluya. Dios no aprueba estas cosas. God does not approve these things. Tenemos tantas evidencias desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo We Testamento, have many evidence from the Old Testament to the New Testament, donde declara Dios que la hechicería y la brujería where God declares that sorcery and witchcraft, no provienen del poder de Dios, they do not come from God's power, sino que provienen del poder satánico. but of Satan himself. Y es un engaño a la gente. It's a deceive to people. Dice que Simón engañaba a mucha gente. It says that Simon would deceive many people. La palabra engaño significa que no le estaba mostrando la verdad, The word deceive means that he was not showing them the truth, sino que le estaba mostrando otro camino que estaba equivocado. but he was showing them another path, a wrong path. Así que no se deje llevar ni por la brujería, So do not pay attention to witchcraft ni por la magia, or sorcery ni por el horóscopo. or horoscope. El horóscopo no es de Dios. The horoscope is not God. It's not God's. Gaby, God. el horóscopo viene de la astrología. The horoscope comes from astrology. Y lo puedo probar por evidencias bíblicas And I can prove it to you by biblical evidence y evidencias religiosas y culturales también. and also religious and cultural evidence. Oiga bien, la astrología comenzó como una ciencia astronómica. The astrology started as a science of astronomy, O sea, estudiando las estrellas, studying the stars, las posiciones de los planetas positions of the planets a través del año throughout the year y los meses. and the months. Pero alguien o algún grupo de personas But someone or a group of people, se dejó engañar they allow themselves to be fooled por lo que se llama una mente metafísica. by a metaphysical mentality. O sea,
tiene que haber algo más allá en el cosmos In other words, there has to be something more in the cosmos para mí. for me. O sea, yo creo que las posiciones de las estrellas predicen mi futuro. I believe that the positions of the stars, they predict my future. That's what they used to think. Y esta enseñanza And this teaching ha venido propagándose por tantos años, has come us throughout the years, donde los hombres y las mujeres where men and women, han desarrollado esta creencia they have developed this belief, poniéndole signos y nombre a las constelaciones de las estrellas. naming the constellations or giving them symbols. Que si soy Piscis, If I'm Pisces, que si soy Aries, or Aries, que si soy Sagitario, or que Sagittarius, si soy Cáncer, or Cancer, que si soy qué sé yo qué. Esto, créame, no proviene de ninguna enseñanza bíblica. this does not come from any biblical study. Teaching. Y Dios mismo prohibió el consultar a los muertos y a las estrellas. And God Himself, He Prohibits. prohibited, amen, to consult the stars. En la palabra del Señor. Él dice, no, si me van a buscar a mí, no me van a buscar a través de ningún medio. So God says, if you're going to search me, you're not going to search me through no medium. No hay medium ninguno que pueda traerte a mí. There's no medium that can bring you to me. Ni de las estrellas, Nor from the stars, ni de los que hayan existido sobre la tierra. or nor the ones that have existed in the earth. Solamente hay un mediador entre Dios y los There hombres. is only one mediator between God and man. Y esto lo dice en Hechos capítulo 4, verso 12. And this is found in Acts chapter 4, verse 12. Y en ningún otro hay And in salvación, no other there is salvation, porque no hay otro nombre because there is no other name en quien podamos ser salvos, in which we can be saved, sino solo a través de Jesucristo. only through Jesus Christ. Nombres de Piscis, The name of Pisces, o Aries o Sagitario, Aries or Sagittarius, eso no predice ningún futuro. that does not predict your future. La Biblia no enseña The esto. Bible doesn't teach that. Esto deriva o viene de medios mágicos y de hechicerías. This comes from all these witchcraft and Yeah, and magic. Sorceries and magic. Yeah, and sorcery. Y Dios no aprueba estas and cosas. God does not approve of these things. Si quieres evidencia, If you want evidence, lee las escrituras. read the Bible. En el libro de Levítico, In the book of Leviticus, Dios le prohibió a Moisés y al pueblo que convivieran con hechiceros y brujos. God prohibited Moses and his people to live together with sorcerers. Ah, pastor, pero ese fue en el Viejo Oh, Testamento. Pastor, that was in the Old Testament. Bueno, pero el Nuevo Testamento, Well, but in the New en el Testament, libro de Gálatas, in the book of Galatians, dice Gálatas capítulo 5, Galatians chapter 5, dice que los que practican la hechicería those who practice sorcery no heredarán el reino de los will cielos. not inherit the kingdom of heaven. Es Dios hablando estas cosas. God speaking these Si things. tú estás practicando estas cosas If you're practicing these things y no conoces a and Dios, you don't know God, pues ya sabes que la Biblia dice que estas cosas no son buenas. then you now know that the Bible says that these things are not good. Apártate de esto. Depart from those things. Como Simón el mago o el brujo se apartó de sus prácticas Just as también. Simon, this sorcerer, departed himself from that as well. Dice que oyó el evangelio de Cristo It says that he heard the gospel of Jesus y se Christ convirtió y se bautizó. and he converted and he got baptized. Porque reconoció que el poder de Jesús es más grande que el poder de la hechicería. Because he recognized the power of Jesus Christ was greater than the power of ¿Cuántos sorcery. glorifican el nombre del Señor? Amen. Amén. Y estaban pasando muchos milagros. And there was a lot of miracles happening. Y esta historia es linda. It's a beautiful story. Pero ahora vamos a otro segmento en el versículo 14. We're going to go into another segment in verse 14. Que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, aleluya, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God,
they sent Peter and John to Samaria, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit. Porque aún no habían descendido sobre ellos sobre ninguno de ellos, sino solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Because the Holy Spirit had not yet come on any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Yo les Spirit. dije al principio del estudio del libro de los Hechos, I told you in the beginning of the study of the book of le Acts, estuve enseñando que no sobre todos los creyentes se va a derramar el don del Espíritu para hablar en lenguas. we talked about that the Holy Spirit Will not come down to give the gift of only speaking in tongues to every Christian. In other words, en otras palabras, no todo creyente que se convierte a Cristo va a hablar lenguas. In other words, not every believer that converts to Jesus Christ will speak in tongues. Parece que el patrón de lo que se estaban convirtiendo era el hablar en lenguas. It looks like the pattern of those converting to Jesus was to talking in different tongues. Pero cuando estudiamos Hechos capítulo 2 But when we study the Acts chapter y 2, lo comparamos con Hechos capítulo 8 and we compare it with the chapter 8, y más adelante lo compararemos con el capítulo 10 y 11, and later on we're going to compare it to chapter 10 and 11, y también más adelante el capítulo 19, and then chapter 19. y lo juntamos, lo unimos todo y lo We complementamos bring it all together and we complement it con Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14. with 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14. Vamos a darnos cuenta We're going to notice que había un propósito específico por la cual el Espíritu los llenaba para hablar en lenguas. there was a specific purpose of why the Holy Spirit was given them the gift of tongues. So speaking in tongue, yeah, very good. Ahora, óigame bien, no todos los creyentes que se convierten tienen que hablar lenguas. So not every believer that convert to Jesus have to speak in tongues. Cuando usted mira todo el contexto bíblico del Nuevo Testamento, When you see the whole biblical context of the New Testament, usted aprende bastante. you learn a lot. Y yo sé que hay denominaciones I know there are denominations e iglesias que dicen que todo creyente debe hablar en lengua y danzar. and there are churches that say that every believer has to speak in tongues and dance in the Spirit. Porque si no, no están completos delante de Dios Because if not, they're not complete before the y no Lord tienen el Espíritu de Dios. and they don't have the Spirit of God. Y hasta te atreven a decir que si no tienen el Espíritu de Dios, And they dare to say that if they don't have the Spirit of God, se pueden quedar en el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. they can stay behind when Jesus comes. Hermanos y hermanas, no se dejen engañar por estas personas. Don't allow yourself to be deceived by these people. Muchos de ellos honestamente piensan y creen en esto Many of them truly believe honestly believe in these things porque lo han escuchado de otros because predicadores y they otros have maestros. heard it from other teachers and other preachers. Y estos maestros y estos predicadores se han quedado cortos And these preachers and teachers, they have remained short en lo que es los regalos del Espíritu in Santo. what are the gifts of the Holy Le Spirit. explico un poco más. I will explain a little Yo bit. conozco muchos hermanos y muchas hermanas I know many brothers and sisters que han hablado en lenguas, that they have spoken in tongues, en el Espíritu. in the Spirit. Yo respeto eso, I respect that. pero conozco muchos más But I know many more que llevan muchos años that they have many years y nunca han hablado en and lenguas. they have never spoken in tongues. Aman a Dios, They love God. viven una vida moral y espiritual alta, They live a very high moral and spiritual life. ayunan y oran, They fast and they pray. asisten al templo, They come to church. ayudan a los pobres. They help the poor. Aleluya, pero nunca han hablado en lenguas. They have never spoken in Entonces tongues. me dice a mí que estos cristianos son menos que los que hablan en lenguas. So now you're telling me that these Christians are less than those who speak in tongues? Entonces, ¿cuál es el secreto So what is the secret de los que han recibido el Espíritu of those who have received the
Spirit en manifestación de lenguas and the manifestation of tongues, que han hecho lo mismo o menos that they have done the same or less que los otros que están pidiendo of the others that are just asking, no lo han recibido. and they have not received it. No es que yo ayuné, No, it's because I fasted. pero es que los otros ayunan But también. the others fasted too. No es que yo oro, No, it's because I prayed. pero los otros oran The también. others pray as well. Y se ha creado como una secta And a sect has de, formed. de aquellos que hablan en lengua ahora son más altos y más espirituales que los demás. Those who speak in tongue, they're now higher than the others. Eso no es así. That is not so. El Espíritu Santo The Holy Spirit, le da regalos de su persona a toda la iglesia. He gives the gifts to everyone. Y hay muchos regalos distintos. And there are many different gifts. Y uno de ellos And one of those es el hablar en lenguas. is speaking in tongues. Note que en Hechos capítulo 2 Note that in Acts chapter 2, hubo un propósito específico por la cual la iglesia habló en lenguas. there was a specific purpose of why the church spoke in tongues. No fue para entretenerse, It wasn't to entertain. no fue para catalogarse como super cristianos, It's not to entitle them as super Christians, sino para predicar la palabra a otras naciones que estaban presentes. but it was to preach to the other people in other nations the word of God. Propósito. Propósito número 2. Second purpose, Hechos capítulo 8, aquí donde estamos nosotros ahora mismo. Acts chapter 8, where we're reading. now. Acabamos de leer We have just finished reading que Felipe se atrevió a ir a Samaria a predicar. that Philip dared to go to Samaria to preach. Y se estaban convirtiendo los samaritanos y se estaban bautizando en el nombre de And Jesús. the Samaritans were converting to Christ and getting baptized. ¡Wow! Eso no se hace. Oh, you don't do that. No, tú no le puedes predicar a los samaritanos. You cannot preach to the Samaritans. Porque el evangelio es para los judíos. Because the gospel was only to the Jewish. Y los samaritanos son judíos, pero mezclados con paganos. And the Samaritans are Jewish but mixed with pagans. So, la cultura samaritana estaba mezclada. So the Samaritan culture was mixed. Así que para los judíos So for the Jewish people y para la iglesia de Jerusalén, and for the church of Jerusalem, el evangelio y Jesucristo no era para los samaritanos. the gospel and Jesus was not for the Samaritans. Porque los samaritanos se habían mezclado con otra gente. Because the Samaritans had mixed themselves with other people. Pero ¿qué visión tenía Felipe? But what vision did Philip have? Estaba siendo dirigido por el He Espíritu was Santo, being directed by the Holy que Spirit, lo llevó a Samaria who brought him to y Samaria, rompió otra barrera cultural. and he broke another cultural wall Yeah, or barrier, right? De racismo, of racism. de preferencia. Racism Yeah. and preference. Aleluya. Y cuando la iglesia en Jerusalén oyó, leímos ahí, And when the church in Jerusalem heard, mandaron rápido a Pedro y a Juan a supervisar lo que estaba pasando. they sent Peter and John to supervise what was going on. Y Pedro y Juan eran celosos de la iglesia de Jerusalén, de And, Jesucristo. and Peter and John were jealous. Yeah. They had a zeal for Yeah. the church of God. Amén, aleluya. Pero cuando llegaron, vieron que la conversión de los samaritanos era genuina. But when they got there, they saw that the conversion of the Samaritans were genuine. Y me imagino que Pedro y Juan se miraron. And I imagine Peter and John looking at themselves. Bueno, si Dios nos está salvando, pues vamos a orar por ellos. Well, if God is saving them, let's just pray for them. Inmediatamente cuando les pusieron las manos encima a los samaritanos, Immediately, as soon as they placed their hands over them, el Espíritu Santo los llenó y los hizo hablar en lenguas también. the Holy Spirit filled them and allowed them to speak in tongues. Oh, pero ve, pastor, Oh, but you see, Pastor, que otra vez el Espíritu los llenó con el hablar en lenguas. that the Spirit again filled them and allowed them to speak in tongues. Wow, sí, es verdad. Yeah, it's true. Pues entonces todos los cristianos deben de hablar lenguas. So every Christian then have to speak in tongues. Wow, esta está fuerte. This is a hard one. No, no, no. No. Ya. Aleluya. Oiga bien, los judíos, la iglesia en Jerusalén,
estaban creyéndose que Cristo era solamente para ellos. The church in Jerusalem were thinking that Jesus was only for them. Aleluya. Pero ahora el Espíritu Santo lo llena de la misma forma que llenó a la iglesia en Jerusalén. But now the Holy Spirit fills them in the same way that he filled the people in Jerusalem. ¿Cuál es el mensaje? What is the message? También los samaritanos son salvos y yo los amo a ellos también. The Samaritans are also saved, and I love them as well. Aleluya. Hay salvación para el samaritano. There is salvation for the Samaritan. Hay salvación para el africano. There is salvation for the African. Hay salvación para el inglés. There is a salvation for the English. Aleluya. Hay salvación para el italiano. There's salvation for the Italian. Hay salvación para los hispanos. There is salvation for the Hispanics. Jesucristo y su Espíritu Santo no es solamente para los judíos, Jesus and his Holy Spirit is not only for the Jewish sino para todo aquel que cree en el nombre de but Jesús. for all of those who believe in the name of Jesus ¿Cuántos Christ. glorifican el nombre del Señor? Yes. Aleluya. Y cuando los llenó del bautismo del Espíritu Santo a través del hablar en lenguas, And when they were filled with the Holy Spirit as they were speaking in tongues, era para una confirmación a los de Jerusalén it was as a confirmation to the church in Jerusalem y a los apóstoles and to the apostles que Jesucristo vino para todas las gentes. that Jesus came for everyone. ¡Wow! Que ellos están hablando en lengua como nosotros. They're speaking in tongues just as us. Porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas cuando se viene a la salvación de Cristo. Because the Holy Spirit does not make ¿cómo tú dices? Exceptions, right? Or preferences. Yeah, between people. Él salva a todos los que vengan a Él. He saves everyone that comes to him. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amen. Pero no nos podemos quedar en el capítulo 8. Well, we cannot stay in chapter 8. Más luego vamos a ver el capítulo, como le dije antes, 9 y 10 y 11, perdón. Later, we're going to see in chapter 9 and 10, 11, 10, 11, 19 chapter 19, y 1 Corintios capítulo 12 al 14. and 1 Corinthians chapter 12 and 14. Cuando lo ponemos todo en complemento, When we take everything en contexto, and we place it in context, entendemos el propósito completo del Espíritu Santo. we understand the complete purpose of the Holy El Spirit. trabajo del Espíritu Santo, The work of the Holy Spirit. la voluntad del Espíritu The Santo. will of the Holy Spirit. Aleluya. Y los regalos del Espíritu Santo The gifts of the Holy Spirit. se distribuyen más luego en una forma diversa. They're being distributed in a very diverse way. Ya no es lenguas nada más, Now it's not only speaking in tongues, sino diferentes clases de regalos. now it's different types of gifts. Continuamos. Let's ¿Qué hora continue. es? 8:17. Ok, dame 2 minutos más. 2 more minutes. Aleluya, el 18. Verse 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también de ese poder, para que cualquiera a que yo impusiese mis manos reciban el Espíritu Santo. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money and said, give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Estaba pensando en negocios. So he was thinking about business. Businesses, ya, estaba pensando en dinero. He was thinking about money. Oiga la mente, el corazón de este hombre. Just look at the mind and the heart of this man. Si le pago dinero a Pedro y a Juan, If I give money to Peter and John, y ellos me dan ese poder, and they give me that power, ¿usted sabe cuánto dinero yo voy a generar repartiendo el poder del Espíritu you Santo? know how much money I'm going to make giving the power of the Holy Spirit? Piensa en esto. ¿No es esto una blasfemia Isn't this a blasphemy? contra el Espíritu Santo de Against Dios? the Holy Spirit of God, ¿O contra Dios mismo? or against God himself? No, pero no te vayas lejos. And don't go too far. Yo voy a decir algo aquí que a muchos no le va a caer bien. I'm going to say something that many of you might not like. Oiga bien,
Hoy en día tenemos a Simones en las iglesias. Nowadays we have many Simons in the church. No se deje engañar por los predicadores de la televisión, Don't let yourself be deceived by the preachers in the ni television, de la radio tampoco, or even in the radio. que están prometiendo posiciones, They're promising positions, están prometiendo pastorados, promising pastorships. Están prometiendo que la gente va a ser evangelistas y misioneros. telling them that they're going to be evangelists and missionaries. Están prometiendo poder a la gente. They're promising power to Y people. luego le están pidiendo dinero y ofrenda porque se aprovechan de la emoción de la gente. And then they're asking for money because they take advantage of their emotions. Hay muchos mentirosos There are many people that are liars. que se llaman evangélicos y se llaman And pentecostales. they're called evangelicals and Muchos Pentecostals. se llaman bautistas también. Many Y Baptists. están engañando a la gente en las iglesias. That they're deceiving people in the El churches. Señor me dijo que aquí hay 5 o 10 pastores. The Lord told me that there are 5, 10 pastors Y here. después a lo último, hermano, den una ofrenda bastante productiva. And then at Productiva. the end, they're saying, brothers and sisters, give a very good offering tonight. Y se aprovechan de la inocencia de los creyentes And they take advantage of the innocence of the believers para aprovecharse y lucrarse ellos mismos. and to get money. Yeah, benefit themselves, right? Y esto es pecado ante And Dios. this is a sin. Vamos a ver lo que Pedro respondió. Let's see how Peter answered. En el versículo ¿cuál? 20. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Peter answered, may your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money. No tienes tu parte, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. You have no part or share in this ministry, because your heart is not right before God. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart. Porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. For I see that you are full of bitterness and captive to sin. Y así hay muchos ministros And there are many ministers y llamados pastores and pastors que se han metido al pastorado, al ministerio por interés monetario. that they have gone into this to being pastor just for the monetary investments or benefits. Exactamente. Que el Señor los reprenda. Hay que God tener is- mucho cuidado. You have to be very careful. Pero dice que como respondió Simón But let's see how Simon answered. en el 24, respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes a mi Señor, al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Then Simon answered, pray to the Lord for me, so that nothing you have said may happen to me. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. After they had further proclaimed the word of the Lord and testified about Jesus, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages. Entienda con esto que con Dios no se juega. Just understand that you cannot play with God. Dios no vende posiciones a nadie. God does not sell any positions to anyone. Cuando alguien venga a profetizarle y a decirle que usted tiene un ministerio más alto que el que tiene ahora mismo, When someone comes to prophesy to you that you have a greater ministry of the one you have, pero lo que provoca es confusión y división, but what it produces is confusion and division. no le hagas caso. Don't pay attention to that. Salte de ahí. Just leave. Déjese alimentar por los pastores suyos que ya lo conocen. Allow yourself to be fed by your own pastors because you already know them. Si el Señor me va a hablar a mí If the Lord is going to speak to y me me va a decir que hay ministerio en tu vida, and tells me that there is a ministry in your life, yo no te lo voy a decir rápido. I'm not going to tell you quickly. Yo le voy a pedir confirmación a I'm Dios going to ask God for confirmation por prueba by proof que Dios es el que está hablando that God is the one speaking, para que haya bendición
So there could be a blessing y no maldición. and not a curse. Dios no es un Dios desordenado, God is not a God of disorder. es un Dios de orden. He is a God of order. Y hace las cosas para unir y fortalecer la He iglesia. does things to unite and to strengthen the church. Todo lo demás no proviene de Dios. Everything else does not come from God. Así que ni mire los predicadores de la televisión, So do not look to the preachers in the TV. o mejor dicho, mírelo You can see them y óigalo. and listen to Pero them. estudie bien los espíritus But study the spirits. y de lo que se ha enseñado de la palabra del Señor, And what you have been taught of the word of God, aplíquelo. apply it. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amen. Estamos cuidando la iglesia We're trying to take care of the church porque hay muchos engañados. because there are many being deceived. Aleluya. Y es sorprendente los que están siendo engañados. It's very surprising those who are being deceived. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? No nos vamos a dejar engañar de nadie. We're not going to allow ourselves to be deceived by anyone. Por eso estamos abriendo la palabra del Señor That's why we're opening the word of God y estudiándola and studying it para que nos dé sabiduría so that he can give us wisdom y para que nos dé la protección and to give us the a protection nuestra mente y nuestros to corazones our mind and to our hearts para mantenernos delante de to Él. keep ourselves before Así que him. hermanos y hermanas, So brothers and sisters, el Espíritu de Dios está contigo. the Spirit of God is with you. Si has aceptado a Jesús como tu If you Salvador, have accepted Jesus as your Savior, el Espíritu Santo de Dios está contigo. the Holy Spirit of God is with you. Si has sido bautizado en las aguas If también. you have been baptized in the water, Y si en el corazón tuyo ha sentido serle fiel a Dios, and if in your heart you have felt to be faithful to the Lord, el Espíritu de Dios está contigo. the Spirit of God is with you. El Espíritu de Dios te va a usar en diferentes maneras. The Spirit of God is going to use you in different ways. ¿En qué manera? In what ways? En propagar el nombre de Jesús, And to spread the name of Jesus. en enseñar la palabra de Dios a otros, And to teach the word of God to others. entre tus familias, In your family. entre tus amigos. Or your friends. Ese es el talento más grande. That is the greatest talent. No es cantar, It's not singing. no es tocar un It's instrumento, not to play an instrument. no es que vean lo lindo que It's hablas not for people to see how nice you speak. o cómo bien te ves allá en un Or altar. how good you look on the altar. No, es cuánto tú amas a Cristo It's how much you love y Christ. cuánto tú envías el nombre de Jesús a otros para que sean salvos. How much you share the name of Jesus Así to que others. humíllate bajo el Señor So humble yourself before the Lord. y deja de estar buscando And posiciones. stop looking for position. Busca la posición delante del Espíritu Santo de Dios. Look the position before the Spirit of God. Y Él te va a llenar según su propósito, And He will fill you according to His purpose. según su perfecta voluntad. According to His perfect will. Él te va a usar He will use para que le seas de bendición a otros. so you could be a blessing to others. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you, Lord Jesus. Hemos ya culminado, lo vamos a dejar aquí. So we will end it here. Aleluya, en el versículo 25 lo dejamos. We stopped in verse Y 25. continuamos la semana que viene. And we will continue next week. Pero si usted tiene alguna pregunta, But if you have any questions, wow. Si tú tienes alguna pregunta, escríbale, la podemos contestar. if you have any questions, just write it down and we can answer it. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Amen. Aleluya. Es terrible lo que la gente enseña. It's just terrible what people teach. Y meten a otros en las cárceles And they place others in prison porque se sienten como que no están agradando a Dios. because they feel like they're not pleasing God. Como que Dios no está ahí, que ellos no son dignos. And they make them feel like they're not worthy. Ninguno de nosotros somos dignos. None of us are worthy. Pero cuando la sangre de Jesús nos limpia y nos lava, But when the blood of Jesus Christ cleans us and washes, nos hace dignos He makes us worthy por los méritos de Cristo. because of what Jesus Christ did. Aleluya. Y el Espíritu Santo viene y nos llena And the Holy Spirit comes and He fills us. y nos abraza And He embraces us. y se mete en He nosotros comes and dwells in us. y nos dirige And He guides us. y nos And llena He fills us con todo lo que Él quiera llenarnos. with everything that He wants to Pero fill us with. eso lo vamos
estudiar más después. So we're going to study that later. Así que sé libre en Jesucristo So be set free in the name of Jesus. y gózate, And rejoice. porque tú eres hijo e hija de Dios. Because you are a son or a daughter of Christ. Aleluya, lleno del Espíritu Filled with the Holy y Spirit. sellado por el Espíritu. And sealed with the Holy ¿Cuánto Spirit. glorifican el nombre del Señor? Amen. Dios los bendiga, God bless. Dios los guarde. Amen. That keep you. Aleluya, aleluya. Y por esto pues no dejen de pedir que el Espíritu los llene de diferentes formas. So don't stop asking the Holy Spirit to fill you with different, with His gifts, many gifts. Aleluya. Y que sea la voluntad de Él And, hecha. amen. And may Amen. His will be done. Dios te bendiga. So God bless you. Iglesia, les amamos en el We Señor. love you in the Lord. No nos queremos ir sin hacer por lo menos 2 o 3 preguntitas para ver cómo estaban atendiendo a la gente. We want to ask a few questions just to see how much people were paying attention. Ya, vamos a hacer esto. Amén. La primera pregunta sería, The first question. ¿cómo se llamaba el primer personaje del capítulo 8? What is the name of the first character or person in chapter 8? The first name we mentioned. Ujú. Y vamos a estar aquí esperando porque los hermanos, ¿verdad? Hay que darle tiempo a que contesten. Ujú. La primera persona. The first person? That was Ajá. Which one? Saul. Saulo. Todo el mundo diga Saulo. Muy bien, ya lo están contestando ahí bien. Lenín está desde el hospital allá contestando bien. Lanier is there. He's Aleluya. Ese cerebro está bueno. Aleluya. Amén. Saulo Junior, ya. Zoraida, hermana Melissa también. También es de allá, Saulo. Very good, very good. Ok, de ahí vamos a pasar a cuál fue el primer apóstol que les predicó a los samaritanos. Who was the first apostle that preached to the Samaritans? Está ahí mismo. It's in the same chapter. Bendito sea el Señor. Yeah. Felipe. Yeah. Philip. Yes. Amen. ¿A quién mandaron a investigar lo que estaba pasando en Samaria? Que se estaba convirtiendo la gente. Who did they send to investigate what was happening in Samaria? Ya. Mira, very good. Aquí está también mi tía Gladys contestando Felipe. Yeah, Very good. también, Very yes, good. good. Qué bueno. ¿A quién mandaron a investigar a ver lo que estaba pasando en Samaria? Who did they send to investigate what was happening in Samaria? Otro más. Peter and John. Very good. Yes. Pedro y Juan. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. All right. ¿Y qué cosa pasó cuando Pedro y Juan le puso las manos a los samaritanos para orar por ellos? And what happened when Peter and John placed their hand on them, on the Samaritans? Yeah. ¿Qué pasó? What happened? Vamos a ver, que ya van entrando por ahí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los samaritanos? What happened with the Samaritans? Están buscando en la Biblia. Qué bueno, qué bueno. Looking in the Bible, right? Lenier, otra vez. Oye, Lenier, pero tú estás enfermo o no estás enfermo. Are you sick, Lanier? Gloria a Dios. Oye, That's awesome. fueron llenos del Espíritu Santo, ya. They were filled by the Holy Spirit. Melissa Nieves también. Yes. Mira qué cosa, que los dos que están en los hospitales son los que están. Both who are in the hospital, they're the one answering. Amén, aleluya. Últimas 2 preguntas. Muy bien, Arelis Pérez, Junior. Yes. Very good, Efraín. Melissa, Zoraida. Amen, aleluya, aleluya. 2 preguntas más. 2 more questions. ¿Cómo se llamaba el mago o el brujo que quiso What was- comprar al Espíritu Santo? What was the name of the Sorcerer. the sorcerer that wanted to buy The power of the Holy the Spirit. power ¿no? of the Holy El Spirit? poder del Espíritu Santo. Mm. Yeah. Yeah. Vamos, contesten aquí. Junior Very good, Junior. Yes. Simon. and Melissa, Melissa. too. Yes. Simón. Very good. Simón el mago. Simon the sorcerer, right?
Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Y qué hizo Pedro a Simón? And what did Peter do? ¿O qué le dijo? Or what did Peter say to Simon? ¿Le dijo un bien o le dijo un mal? Did he say something good or something like strong? Vamos a ver. Los reprendió, la hermana Arelis Pérez, very good. La mano de Lenier los reprendió y le echó una maldición. Aleluya. Yeah. Yeah, he rebuked them. And, Yeah. and Eso es cierto. Y la última pregunta para cerrar la noche. the last question. Todos los creyentes que van a ser salvos, Every believer who will be saved, que han aceptado a Jesús como su that Salvador, have accepted Jesus as their Savior, ¿tienen que hablar lenguas todos? do they all have to speak in tongues? Ah, están contestando ya la gente por ahí. People are answering around. ¿Van a hablar todos en Are lenguas? they all going to speak in tongues? Dice Soraya Casablanca, no. Melissa dice no. No, dice la hermana Risma. Y uno dice no, y por ahí para abajo sigue la gente Yes, diciendo no, they're all saying no, everybody they're says all no, here the saying people say no. no. Exacto, pero Lenier, otra vez Lenier, dice no, pero reciben diferentes frutos, diferentes Good dones, job, regalos. and they receive different gifts. La hermana Arelis Pérez dice no necesariamente. Very good. La hermana Cedeño también contestando dice no. All these people are answering. Óigame bien, le vamos a dar más evidencia más adelante Later on, we're going to give you more evidence de la palabra del Señor from the Word of para God que vean, aleluya, que el Espíritu de Dios da diferentes regalos, so that you can see that the Spirit of God gives different gifts. pero sí, el primer don que repartió fue el hablar lenguas But the first gift that He gave was A la iglesia. speaking in tongues a la iglesia. to the church. Amén. Gloria a Jesús. Así que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. This was good. This was a great Yeah, muy bien, aleluya, aleluya, qué bueno, gloria a Jesús. Nos gozamos con ustedes. Yes, we are rejoicing Ahora with nos you. despedimos, pero que la bendición del Padre We pray that the blessing of the Father, y que la sangre de Jesucristo siga the cubriéndolo blood of Jesus Christ continue to cover y you. que la comunión y el poder del Espíritu Santo The communion and the power of the Holy Spirit sea siempre con ustedes. be with you always. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God say, amén. Amen. Nos vemos el domingo a las 11 en inglés We'll see you next on Sunday, 11 o'clock in English, y a la 1 en español. 1 o'clock in Pero Spanish service. No se olviden But do not forget, que el domingo hemos declarado domingo de sacrificio al Señor. we have declared Sunday a Sunday of sacrifice to the Lord. Ayunar delante de la presencia de We're going to Dios. be fasting before the presence of Como God. iglesia, As a church, vamos a estar en ayunos en el servicio al Señor. we're going to be fasting, amen. Para la gloria del For the Señor, glory of el God. propósito es, The purpose is el ayuno va a ser para que Dios fortalezca la iglesia. for God, so that God can strengthen the church. Amén. Y que siga contestando las peticiones. And for Him to continue to answer prayers. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Dios los bendiga, Amen. God bless Dios you. los guarde y les amamos en el Señor. We definitely love you in the Lord. Buenas noches. Good night.